Buenas tardes a todos. Mi nombre está ahí y el tema que vamos a revisar ahora es el síndrome colibrosiano. Vamos a tratar de hacerlo un poco, no rápido, pero sí lo más preciso y didáctico posible. Bien, la definición ahí prácticamente el síndrome colibrosiano la tiene. La presencia de ictericia, coluria, acolia y copolia. Es prácticamente el pilar de la definición del síndrome colibrosiano, que también se considera como el conjunto de síntomas y signos que aparecen en secuencia de la evolución de la vía extrahepática. Puede ser causas, es esto por causas benignas, causas malignas. Enfatizando nuevamente la inclusión completa de la vía biliar extrahepática. También van a escuchar ustedes el término polistásico, que es algo similar, pero no es igual, pero es parte de que no viene a ser más que el síndrome resultante de los trastornos de la formación, secreción o drenaje de la bilis al intestino que provoca alteraciones morfológicas, fisiológicas y clínicas, para diferenciarlo del síndrome colibrosiano. Ustedes van a encontrar esos dos términos en sus libros de medicina. Entonces, como nosotros definimos que el síndrome colibrosiano está bien por la presencia de ictericia, coluria y acolia o hipocolia, entonces es bueno saber qué es en sí la ictericia. Entonces, ustedes ven acá la ictericia, se denomina así a la coloración amarillenta de la piel y las mucosas como aumento de la concentración de la bilirrubina sanguínea. Ustedes van acá a las escleróticas y parte de la piel. Generalmente en aquellos tejidos donde hay bastante elastina, donde la bilirrubina tiene predilección para depositarse. Entonces ustedes ven una coloración amarillenta aquí en la piel, en la esclera y las mucosas. Pero, ¿qué sabemos sobre la bilirrubina? ¿Qué es la bilirrubina? En sí la bilirrubina no es más que parte de la agregación generalmente, principalmente del grupo hemo, la bilirrubina y otras enzimas que tienen precisamente el grupo hemo, y conforme a la degradación por algunas enzimas van a terminar siendo degradadas a bilirrubinas. Este es un esquema más o menos para ver cómo es que la degradación de todo el grupo hemo va a terminar en una bilirrubina que no está conjugada, que va a circular libremente y posteriormente va a ser captada en el hígado, va a ser conjugada y posteriormente eliminada a la circulación, pero a los conductos biliares para formar parte de la bilis. Vamos a detallarlo más adelante más. Aquí, por ejemplo, este grupo hemo, por ejemplo, es parte de la hemoglobina que está dentro de los somatíes, que va a ser principalmente, porque también existen otras moléculas que tienen este grupo hemo. Entonces se va a agregar el grupo hemo hasta llegar a las bilirrubinas. Inicialmente esta bilirrubina en sangre no es una molécula que sea soluble en agua, y para ser transportada necesita estar unida a la albúmina. Posteriormente es captada en el hepatocito, hay una parte de captación, y ya entre el hepatocito va a ser conjugada con el ácido glucurónico mediante una enzima para formar lo que es la bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina va a ser excretada en los catalículos biliares, a una parte de la bilis, y posteriormente va a pasar a la luz del intestino. En la luz del intestino, especialmente en el ilium terminal, por efecto de las bacterias, va a ser convertir en estercobilinogen y terminando una vez más por oxidación en estercobilina. Esta estercobilina va a ser la que
mejorar la coloración de las heces. Parte de esta bilinógeno que se va a absorber en la circulación enterohepática, nuevamente se va a absorber, va a pasar a la sangre, al hígado, y nuevamente se va a explotar por las heces. En esa circulación enterohepática, prácticamente un 10% de este bilinógeno se va a transformar en bilirrubina, que es la que va a dar la coloración de la orina normalmente, ¿ya? Bien, dicho esto, más o menos para aclarar, estos valores de bilirrubina normalmente son los que encontramos en sangre. Hay una bilirrubina directa, una bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta es la no conjugada, la directa es la conjugada. Ambas son un total de bilirrubina que se considera la bilirrubina total, que no es más de 1 miligramo por decilitro. Entonces, cuando estos valores empiezan a elevarse, por ejemplo hasta 2.5, ya podemos notar en cierta forma ese tinte ictérico, sobre todo en las escleróticas y en las mucosas. Algunos con estos valores de 2.5 la mencionan como tinte subictérico, pero ya cuando es de 3 miligramos por decilitro ya prácticamente uno lo puede ver fácilmente, ¿ya? Tenemos esos valores referenciales. Ahora, los tipos de ictericia que ustedes van a revisar, de acuerdo a lo que nosotros hemos revisado, hay una prehepática, hepática y poshepática. La prehepática justamente es cuando empieza a degradarse el producto del metabolismo del grupo hemo y va a estar sobre todo formada por ocasionada por la bilirrubina no conjugada. La hepática tiene que ver ambas, las dos, tanto la indirecta y la directa, la conjugada y la no conjugada, y la poshepática generalmente es a predominio de la bilirrubina conjugada o directa. Para aclararles, indirecta porque antes se necesitaba agregarle un reactivo para que pudiera reaccionar. Entonces la conjugada reacciona ante los reactivos en laboratorio, y la indirecta, además de los reactivos que normalmente es un tipo de alcohol para que pueda reaccionar. Entonces se llama bilirrubina indirecta. ¿Ya? Bien. Estos son los tres puntos en los cuales se define el síndrome colirusiano. La ictericia, que ya lo hemos definido, ya la ictericia, la coluria, que es esta coloración amarillenta, tipo Coca-Cola o de cargado, porque esta es la coloración que habitualmente suele haber. Y la alcoholia, en algunos casos, son las deposiciones que no tienen color, son color blanco, tipo masilla. Hemos visto que la estercobilina es la que da la coloración amarillenta a las heces. Entonces, por definición, ustedes saben que el síndrome colirusiano se va a ocasionar por una obstrucción de las vías biliares extrahepáticas. O sea, es una ictericia poshepática, como lo hemos mencionado. Entonces, es importante conocer lo que es la vía biliar. ¿Ya? Las vías biliares extrahepáticas generalmente se van a definir por los conductos, en este caso el hepático derecho y el hepático izquierdo, se van a unir, van a formar el conducto hepático común, la vesícula biliar, el conducto cístico. En la unión del conducto cístico con el hepático van a formar el coledo, que va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la ampolla hepática. Aquí tenemos nuevamente el conducto cístico. Algunos autores llaman esto a la vía biliar principal, que es el coledo hepático común y las vías biliares, el hepático derecho y el izquierdo. Y la vía accesoria vendría a ser la vesícula biliar y el conducto cístico, para que se pueda comentar. Ahora bien, el colédoco en este caso se va a dividir en una porción supraduodenal, retroduodenal, intrabronquiática e intramural.
Y aquí es donde está la ampolla de Bader, el esfínter y la papila de Bader, que se van a juntar con el conducto pancreático. Bien, entonces hemos definido que el síndrome coloidociano se va originar por la obstrucción, en algunos casos total, de las vías biliares extrahepáticas. Quiere decir que en todo este trayecto puede haber algún tipo de obstrucción. Entonces, aquí es donde se mencionan las causas del síndrome coloidociano, que pueden ser causas benignas y causas malignas. Entre las causas benignas tenemos todas estas que se las menciono: la litiasis, síndrome tumores benignas de la vía biliar principal, colangitis clorosante, tumores benignos, quistes de culeo, disfunción del esfínter biliar, parásitos, pancreatitis crónica y en último de los casos menciono aquí la diarrea. Y las malignas están a la cabeza de cáncer de cabeza de páncreas, la Bader, cáncer de la vía biliar principal, de la biliar, cáncer de la vesícula biliar y la compresión externa de la vía biliar principal por tumoraciones o ganglios neoplásicos poliformes o algún tipo de metástasis que podría haber. Bien. Y en este orden están las causas más frecuentes. A la cabeza, la litiásica, segundo está el cáncer de cabeza de páncreas, cáncer de vías biliares, la pancreatitis crónica, y muy abajo siempre se les menciona la iatrogénica, que posteriormente vamos a comentarla más adelante. Bien, como hemos dicho, la causa más frecuente y la que más se ve es la litiasis. ¿Cómo así? Entonces, existe la litiasis es más que una piedra, cálculos en la vía biliar principal. Vía biliar principal, o coleo, como lo quieran llamar, pero el coleo es tener siempre referencia que se forma del hepático común con el nivel cítrico y a partir de abajo se llama coleo. Pero muchos de estos cálculos pueden estar incluso acá arriba. Entonces, para evitar esas confusiones, a veces los autores prefieren llamarlo vía biliar principal. Entonces, parte de estos cálculos que normalmente se originan en la vesícula van a pasar a la vía biliar principal. Y estos cálculos que se forman aquí, al pasar aquí, son cálculos secundarios, que inicialmente se han formado en la vesícula y han pasado a la vía biliar, para diferenciarse de los cálculos primarios que normalmente se forman, no normalmente, que habitualmente se forman en la vía biliar principal. No en todos los pacientes, pero sí hay una tendencia familiar que puedan formar cálculos en la vía biliar. ¿Cómo se explica esto? Muchos pacientes, después de haber retirado la vesícula y haber comprobado que no hay cálculos en la vía biliar, pueden formar cálculos en nodo, o sea, de origen de la vía biliar principal. Los que se forman de origen de la vía biliar principal se llaman primarios, y los que proceden de la vesícula biliar se llaman secundarios. Lo cierto es que estos cálculos, al descender, al ingresar al coleo, pueden causar obstrucción. Por ejemplo, ustedes ven acá un cálculo que ha migrado, por el conducto cítrico ha migrado, y en algún momento o a cualquier altura puede obstruir la vía biliar. Y por tanto, no va a haber pasaje de la bilis. Al no haber pasaje de la bilis, lo que va a hacer en el hígado es que vaya una obstrucción y parte de las bilirrubinas, específicamente en la conjugada, puede regresar y retrogradar a la circulación de la sangre. Por tanto, se van a elevar las bilirrubinas, en este caso, la conjugada. En este caso, las bilirrubinas que se ven en un síndrome coloidociano es al predominio directo, para diferenciarlo de las otras ictericias como las prehepáticas y las hepáticas. Por ejemplo, las hemolíticas, por hemólisis, por hepatitis, por toxicidad, por cirrosis.
El síndrome de Miriam-Lestrade, si bien no es tan frecuente, pero se nos menciona, porque tiene que ver también con los cálculos, con las litiasis. El síndrome de Miriam, para explicar, no es más que la compresión de un cálculo que se va a enclavar en el bacinete y por compresión extrínseca puede ir comprimiendo la vía biliar principal o lesionando, y puede haber una comunicación policisto biliar, ¿ya? Con el coledo, ¿ya? Acá hay varios tipos de síndrome de Miriam-Lestrade, tipo 1, 2, 3, 4, hasta 5. Esto es para explicarle que al final el mecanismo es el mismo, la obstrucción de la vía biliar principal, ¿ya? No vamos a detallar mucho para no confundirlos en el síndrome de Miriam. Después está de las causas más frecuentes el cáncer de cabeza de páncreas, ¿ya? Y ustedes podrán, como ustedes deben entender, que la proliferación o el crecimiento tumoral de la cabeza de páncreas, como lo vimos más adelante aquí, parte de la vía biliar pasa, tiene una porción intrapancreática, y si hay una tumoración en la cabeza del páncreas, obviamente con el crecimiento tumoral va a comprimir, va a infiltrar y va a obstruir la vía biliar, ¿ya? Entonces, esto es una de las causas también de obstrucción que va a hacer que la bilirrubina se eleve. También tenemos lo que es el ampuloma. El ampuloma no es más que una tumoración de la ampolla de Vater, y obviamente ustedes ven acá en la vía biliar desemboca en la ampolla de Vater, en algún caso con el tubo pancreático, y va a causar también igual la obstrucción, un mecanismo de obstrucción de la vía biliar. Y por tanto no va a pasar la bilis llevando las bilirrubinas al tubo digestivo. Al no pasar, al no excretarse la bilis, obviamente que no va a venir pigmentos biliares al tubo digestivo. Al no haber pigmentos biliares en el tubo digestivo, no se va a formar la estercobilina que da la coloración de las heces. Y si es una obstrucción total, por tanto me va a dar deposiciones blanquecinas, que se llama la acolia, ¿ya? Olvidé mencionarles que de las dos bilirrubinas, tanto la indirecta o la no conjugada, normalmente es insoluble, no se disuelve en el agua. Y para ser transportada en la sangre tiene que estar unida al albúmina. A diferencia de la bilirrubina conjugada, que sí es hidrosoluble. Al ser hidrosoluble, esta bilirrubina sí se va a excretar en la orina. Por eso es que las orinas se van a tornar colúricas, porque parte de la bilirrubina que no se puede excretar no sale, sino retorna a la sangre, se va a filtrar en el riñón y va a pintar las orinas de color tipo Coca-Cola, de cargado, me refiero a los pacientes. Ya por eso es que el síndrome colegiano se trata de ictericia, acolia y coluria. Cuando tienes ustedes ictericia y no hay coluria, es lógico pensar que esta ictericia es atribuida de las bilirrubinas claras. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Me explico. De los dos tipos de bilirrubinas que tenemos, que se forman, inicialmente se forma la no conjugada, que no es hidrosoluble, pasa al hepatocito, el hepatocito se conjuga y se forma la bilirrubina conjugada. Esta bilirrubina conjugada sí es hidrosoluble, es la que se va a excretar por los canalículos biliares. Al haber una obstrucción de los canalículos biliares, no se va a excretar y va a pasar de forma retrógrada a la sangre. En la sangre se van a elevar las bilirrubinas, pero a bilirrubina de la conjugada. Esta conjugada es hidrosoluble, y como hay cantidad de bilirrubina conjugada en la sangre, se va a excretar por orina, y por tanto se va a pigmentar la orina
para la columna. Entonces ya tenemos los tres componentes que van a venir de forma colorencial: ictericia, columia y aconia. ¿Sí? Bien, entonces seguimos. ¿Qué es el apuloma? Retornando a las causas, el apuloma prácticamente por crecimiento tumoral va a producir la erupción de la salida de la bilis y por tanto la expresión de la bilirrubina. Existen otras causas de obstrucción aparte de la litiasis, que son los parásitos. ¿Qué parásitos principalmente encontramos? Los áscaris, las fasciolas y los quistes hidratídicos hepáticos. Acá tenemos una endoscopia donde prácticamente se ve cómo sale el áscar hemorroides de la papila. Sale de la papila, se ve el parásito. En esta otra, no se ve la papila, pero sí se logra ver lo que es la fasciola hepática. Ustedes ya han llevado clases de parasitología, ¿no? Quizás no encontraba alguna diapositiva que tengo de una fasciola en las vías biliares. Obviamente la fasciola hepática es un parásito que vive en las vías biliares. ¿Ya? Esto es una zoonosis que normalmente la fasciola está en el ganado ovino, generalmente el vacuno. Este vacuno en los pastizales, en los humedales donde crecen, sobre todo los berros, existe un crustáceo, un caracol, va a ser ingerido por este ganado, lo va a ingerir, come la larva por vía hematógena liga y se desarrolla el parásito adulto que es la fasciola. Esta fasciola explora sus huevos, se elimina, se sale con la vía biliar y el ganado vacuno defeca en estos bofedales y nuevamente es el ciclo de la fasciola. Accidentalmente, ¿cómo se adquiere el nombre? O adquiría por el consumo de berros. El berro en los pastizales, en los pantanales, mejor dicho, crece y muchas veces, o antiguamente, se acostumbraba a comer ensalada de berros. Y obviamente yo tuve la oportunidad de comer un berro, si es exquisito, pero hay que saber preparar, desinfectar la verdura. Entonces los menciono porque en algunos casos sí se ha visto en cirugía, se han encontrado fasciolas que van a obstruir la vía biliar. Otro de los parásitos que son frecuentes son los quistes hepáticos. ¿Cómo así? Quistes hidratídicos hepáticos. El quiste hidratídico, usted sabe que se forma en el hígado y tiene una membrana germinativa, una adventicia, una periquística, que es la inflamación de la respuesta inflamatoria, pero dentro del quiste hay membranas, membrana hiatídica, que muchas veces el quiste por crecimiento se va a comunicar con los conductos biliares. ¿Ya? Va a horadar producto del crecimiento y parte de este quiste se va a abrir a la vía biliar. Al abrirse a la vía biliar, parte de estas membranas del quiste van a pasar a las vías biliares y pueden obstruir. En este caso, ustedes tienen una imagen, este es el colédoco, ¿ya? Donde se ha hecho una coledocotomía y esto blanco que se ve es una membrana quiste, membrana germinativa del quiste hidratídico. Acá es prácticamente se está extrayendo. ¿Ya? Puede ocasionar. Bien, ahora ya hemos más o menos tratado de ver las causas, cómo se produce la patología. Ahora nos toca hacer el diagnóstico. ¿Ya? Obviamente, saber el paciente con ictericia, columia, y el cual ya tengo el diagnóstico de síndrome coloidociano. Pero siempre el diagnóstico tiene que hacerse a una historia clínica, que consiste en una anamnesis, examen físico y sus exámenes auxiliares. En ese orden. Yo siempre enfatizo a los alumnos que en estos últimos tiempos, quizás más adelante, debido a la tecnología, prácticamente uno va a poner al paciente en un aparato y ya le va a salir el diagnóstico. Ya no va a ser necesario estudiar tanto. Pero mientras tanto, por favor, hagamos esto, la anamnesis, la historia y el examen físico. Y ahí se
exámenes auxiliares, porque muchas veces cometemos el error de que primero viene el paciente, ni siquiera lo examinamos, ni siquiera conversamos con él y de frente le estamos pidiendo los exámenes auxiliares a ver a qué le apuntamos. Y eso muchas veces induce al error. ¿Ya? Entonces, esta es la secuencia que debe primero una anamnesis, porque la afiliación, su historia clínica y los antecedentes del examen físico y posteriormente los exámenes auxiliares. ¿Ya? Acá, como la repito, la afiliación, historia y la enfermedad y los antecedentes y el examen físico, obviamente con sus cuatro patas: presión, palpación, percusión y suscitación. Ahora, dentro del cuadro clínico hay una, la historia de la enfermedad también hay una variación. ¿Ya? Que ustedes ven el síndrome coliosiano, ustedes tienen que apuntar a determinar cuál es la causa. ¿Ya? Y para determinar la causa tienen que hacer historia clínica. Y entre las causas menores y mayores también hay una variación en la presentación de los signos y síntomas. De ahí la importancia que ustedes tienen que preguntar y saber. Vamos a ver en líneas generales que las causas benignas, específicamente las litiásicas, se presenta una ictericia que generalmente suele ser brusca. Casi siempre va acompañada de dolores, sobre todo en el hipocordio derecho o en el epigástrico. Está asociado a coluria, y si esta obstrucción es completa, está asociada a colia o hipocolia. Y puede estar asociada a fiebre si es que se trata de un proceso infeccioso con una colecistitis que puede comprometer de forma extrínseca la vía biliar, o una colangitis. Cuando un cálculo está en la vía biliar principal, se obstruye, esta bilis puede infectarse. Al infectarse ya estamos hablando de una colangitis, que es una infección severa. A diferencia de las malignas, por ejemplo en la cabeza de páncreas, la ictericia que se va a presentar no es una ictericia brusca, se puede decir. Esta ictericia generalmente se va a presentar 1, 2, 3 días que van acompañadas de dolor. En la ictericia por neoplasias generalmente es una ictericia silente. ¿A qué se refiere a esto? Que esta ictericia es una ictericia silenciosa, de forma progresiva. El paciente es tan lenta y pausada que el paciente ni se da cuenta que se está poniendo amarillo, hasta que ya llega a unos niveles de bilirrubina alto, que no es el paciente sino otra persona que lo mira y le dice: oye, estás amarillo. El paciente reacciona, se ve en el espejo y se da cuenta que sí, está amarillo. Una pérdida de peso. Incluso muchas veces antes de que se presente la ictericia empieza a haber pérdida de peso, típico de las neoplasias. ¿Ya? Hay una pérdida de peso y después se va a la baja hasta presentar una ictericia pero sin dolor. ¿Ya? Y obviamente la independencia que va asociada a las lesiones tumorales, va a haber una coluria, si este dolor en este caso no es un dolor agudo que pusieron los cálculos biliares o la obstrucción de la vía biliar por cálculos, sino este dolor se va a presentar ya cuando la tumoración está un poco avanzada, cuando ya hay infiltración de los tejidos, ya presentar este tipo de dolor, dolor sólido, ¿ya? En algunos casos más esa predominancia, a diferencia de este dolor que sí es intenso y va acompañado con todo este contexto sintomatológico. Y el prurito lo van a presentar en aquellos pacientes donde hay niveles elevados, sumamente elevados de bilirrubina. Estamos hablando de valores por encima de 10 gramos por decilitro. Entonces, al haber esta concentración de sales biliares y pigmentos biliares que de alguna manera van a irritar las terminaciones nerviosas, pueden producir prurito. ¿Ya? El paciente está amarillo y empieza a rascarse, muy intenso. A veces es necesario dar tratamiento para ello. Bien, eso se encuentra en la parte clínica. Ahora, entre los análisis auxiliares tenemos para nuestro diagnóstico el laboratorio y los análisis de imagenología, que son la ecografía, tomografía con angioresonancia, la RCP, la tomografía intraoperatoria y la colonoscopia. En el laboratorio, como ya les dije, estos son los valores tanto en la bilirrubina directa como en las totales. En el síndrome coliosiano se van a elevar las bilirrubinas, pero sobre todo a predominio directo.
sea, la conjugada. Si yo tengo ictericia, que es a predominio, por ejemplo, si me ocurre, tengo unas bilirrubinas totales de 7, mi bilirrubina indirecta es de 6, y mi bilirrubina indirecta es de 1, probablemente esto no tenga que ver con un problema extrahepático, sino con un problema hepático, una hepatitis, una toxicidad a fármacos o una cirrosis hepática. ¿Ya? Como les repito, es importante dosar las bilirrubinas, y en el síndrome colodociano o una ictericia obstructiva, las bilirrubinas directas van a estar aumentadas, van a estar a predominio directo. Otras enzimas que se elevan son la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina transfertirasa. Estos son sus valores normales, referenciales, en hombres y mujeres. Generalmente, cuando hay una obstrucción, estas bilirrubinas se van a elevar 3 a 10 veces su valor normal. En la patología tumoral, estas enzimas se elevan en su valor más alto, hasta 10 veces su valor. ¿Ya? Entonces, siempre en la parte laboratorial voy a tener que pedir el dosaje de las bilirrubinas, fosfatasa alcalina y la genética. Y dentro de los exámenes de imagenología, lo primero que se pide en el apoyo diagnóstico en patología viral, a la cabeza está la ecografía. Por eso un estudio que está a la mano, es barato y fácil de realizar en una persona bien entrenada. El único problema que, por ejemplo, para diagnosticar cálculos en la vesícula biliar, quizás sea el examen de elección, pero su uso se va a dificultar para ya diagnosticar problemas de la vía biliar, en este caso principal. ¿Ya? Se hace un poquito más difícil. Acá, por ejemplo, estamos viendo una imagen en cristianídico. Después tenemos la tomografía. La tomografía generalmente usamos para ver patología tumoral más que patología biliar, ¿ya? Para descartar problemas de cabeza de páncreas, ampulomas, metástasis que de alguna manera pueden comprimir la vía biliar. En cambio, la colangioresonancia sí es el estudio de elección para ver la vía biliar principal. Aquí tenemos, por ejemplo, una colangioresonancia donde prácticamente este punto negrito, esta imagen, está indicando que hay un cálculo que ha migrado de la vía de la vesícula biliar hacia el colédoco. ¿Ya? Y obviamente, cuando hay una obstrucción por este cálculo, lo que se va a encontrar es una dilatación de la vía biliar principal, vía biliar extrahepática, en algunos casos las vías intrahepáticas. Es otra condición que también en la ecografía, si uno ve que la vía biliar está dilatada, algunos textos mencionan más de 7 milímetros, otros consideran mucho, entonces ya podemos pensar que algo está haciendo dilatar la vía biliar, un proceso obstructivo. Acá igual tenemos otra imagen donde se aprecia un cálculo, y acá lo que se ve es la imagen de una proliferación, en este caso se trata de una ampulo. Luego tenemos la sepre. La sepre no es más que colangiopancreático retrograda endoscópica. Es un procedimiento que se hace con un biendoscópica, se introduce al estómago, se llega a la segunda porción del duodeno y se va a canalizar en la papila. Aquí en la papila se introduce, se canaliza con un tubo y se inyecta una sustancia de contraste y se diluye el árbol biliar. Y acá, por ejemplo, este es el endoscopio, se ha canalizado, y acá ustedes ven observar esta imagen de situación que corresponde a un cálculo en la vía biliar. Estas son las papilas vía endoscópica, y acá tenemos una papila donde se puede observar una infiltración, un crecimiento tumoral. Después está la colangiografía intraoperatoria, sea por cirugía abierta o cirugía laparoscópica. Lo que se hace es canalizar el conducto cístico, igual con la RCT,
Siguiendo una sustancia de contraste se puede dibujar la vía biliar. ¿Ya? Es una vía, una colágena interpelatoria. Después tenemos la coleoscopia. El coleoscopio no es más que así como el endoscopio, es igual, es un endoscopio más, pero se le llama coleoscopio porque se usa para ver la vía biliar. Es un poquito más delgado, de 5 milímetros, ahí incluso hasta de 3-2 milímetros, donde prácticamente yo voy a introducir mi coleoscopio en el colero, en la vía biliar, y me va a permitir en vivo y en directo ver todo el recorrido de la vía biliar. En este caso, acá lo que estamos viendo es donde se une el hepático derecho con el izquierdo, que es la carina, y acá se puede observar los cálculos que hay en la vía biliar. Muchas veces también se puede encontrar parásitos, membranas y a veces inclusive proliferaciones, lo que son tumores de la vía biliar principal, como el colangiocarcinoma. Y las complicaciones de una obstrucción de la vía biliar son estas: la colangitis y la sepsis, principalmente. Ustedes saben que en la vía biliar a veces hay germes, especialmente en la Escherichia coli, y en una bilis obstruida, estancada, esto va a ser un caldo de cultivo para que los germes se proliferen. Entonces va a haber pus en la vía biliar y pueden dispararse émbolos sépticos, producir sepsis. En algunos casos, antes de la sepsis puede haber abscesos hepáticos. El tratamiento es descompresión de la vía biliar, sea de causa benigna o maligna. Cuando hay una complicación en el caso de colangitis, es descomprimir la vía biliar. El tratamiento de las va a depender ya del tratamiento de fondo, va a depender de la patología que está causando este síndrome colágeno. Si es litiásica, intervención quirúrgica, se extrae la vesícula, o por vía que se extraen las piedras que puede haber en la vía biliar principal. En la patología tumoral, si es curativo, puede hacerse una operación de Weaver, que se llama una duodenocardiotomía, o si es paliativo, simplemente con este descomprimir la vía biliar con un drinker o una derivación percutánea de la vía biliar principal. Eso es lo que he tratado de hacer lo más didácticamente posible. No sé si tienen alguna pregunta, algo que me ha quedado claro, por favor, que se agradecería. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, pueden estar pasando también tres cosas. O están muy cansados, o todo se ha entendido, o nada se ha entendido, o están desesperados por ir a su casa a ver el partido. Bien, muchas gracias.